Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro entre compañeros, entre amigos, entre gente que conoce mucho de estos temas. El día de hoy nos toca hablar con dos expertos espectaculares. Está con nosotros Ricardo Rincón y Francisco Müller. Bienvenidos Ricardo, Francisco, ¿cómo están? Vamos al inicio entonces. Tenemos dos temas espectaculares, DATS avanzado y Data Flows. Vamos a intentar comentar un poquito de estos temas, al final tenemos una sorpresa y por supuesto estamos con dos tímidos del micrófono, no les gusta hablar mucho, así que vamos a ver cómo nos va con ellos. Bienvenido, A mí Ricardo, no me comenzamos gusta de contigo. datos. ¿Cómo Hola estás? Miguel, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí y un gusto, gracias a todos por venir, de verdad. Y bueno, ya empezamos divirtiéndonos, ¿no? Sí, un Hoy poquito. la jornada pinta interesante. Vamos a Buenísimo, ver cómo viene. excelente. ¿Cómo está Francisco? Bien, bien, Miguel, encantado de estar con vosotros. Venía pensando antes, digo, "Uf, no he preparado nada No, sí, y era al una final digo, conversación. ¿para qué voy a preparar nada? Pues si vamos a estar entre amigos y vamos a estar hablando de cosas que nos gustan, entonces Exactamente. todo puede salir, solo puede salir todo bien. Sí, Nos señor. comentabas que estabas ¿en dónde, Francisco? Estoy en Málaga, mija, que tengo tres hijos y los tres hijos son ajedrecistas y están Mira, disputando el Campeonato de Andalucía de ajedrez. qué bueno. Qué bueno, Fran. Bravísimo. Qué Y bien. son campeones, ¿no? Yo sé que Fran no lo quiere decir porque son sus hijos, pero son campeones. Ya he visto las medallas que ganan torneos. Qué orgullo. Espectacular, Fran. Sí, algunos ganan, sí. Qué orgullosos. Sí, señor. Perfecto. ¿Y tú, Ricardo, estás en Barcelona, de verdad? Yo estoy en Barcelona, sí, Ah, ahorita estoy en casa, esta es mi casa, ¿sabes? Te lo pasa, la sí, tengo chiquita, amoblada así como oficina, pequeña, tengo unas mesas acá, sí, señor. Vista al mar. pequeñita, pequeñita. Sí, nosotros también, como es fin de semana, nos hacemos una escapada con la familia. Mañana es el Día de la Madre acá en Perú. Ah, Así qué bien, que qué bien. vamos a hacer una cosa especial, huyendo un poquito de la gente, como la cosa está media complicada. Así que estamos como ermitaños en una cabañita por ahí, haciendo un poquito de ritmo de vida, ¿no? Con la familia. Muy Sí, bien, señor. bienvenidos, muchísimas gracias. Bueno, No, a ti. como ustedes ya saben, el día de hoy nos toca hablar un poquito, y habíamos iniciado la conversación que me parece que podemos complementarla, que era un poco comparando las herramientas que hoy tenemos, ¿no? Click, Tableau, Power BI. Entonces, comenzamos de repente con Francisco. Francisco, ¿tú qué opinas? ¿Esa comparación es odiosa? ¿Se puede comparar? ¿Qué puedes comentarnos? Sí, creo que lo he comentado antes. Yo creo que todas las comparaciones son odiosas. Tanto comparar Power BI con Click o con Tableau, como comparar Power BI con Excel, aunque siempre en tono jocoso y de broma siempre me meto mucho con los expertos en Excel, pero al final no son herramientas comparables. Yo siempre digo, la mejor herramienta es la que uno domina, y si uno es muy bueno con su herramienta, pues va a poder hacer muchas cosas. Comentaba Argenis en el chat que tuvo una comparación, 80 millones de registros, es más rápido Click que Power BI. Pues a lo mejor es más rápido Click que Power BI, pues porque no establecieron unos mecanismos dentro de Power BI para que aquello fuera más rápido, ¿vale? Habría que ver siempre quién hizo la presentación y en qué sentido lo hizo. ¿Vale? Entonces, very slow Power BI, pues bien, pues podrá ser very slow, pero si sé para lo que lo quiero y sé cómo utilizarlo, estoy seguro que le voy a sacar mucho rendimiento. Y yo, por ejemplo, no podría sacarle rendimiento a Click a Tableau, pues porque no lo conozco simplemente. Pero leyendo un poquito los comentarios, el autor de esta publicación comentó que Power BI hizo un import. O sea, si haces un import Claro, y sin más pero recursos, tú puedes, puede ser lento, ¿no? claro, pero tú puedes hacer import con actualización incremental, porque el histórico no vas a necesitar actualizarlo cada vez. Entonces, ¿No? si le pones actualización incremental, seguro que esos 12 minutos se convierten en 20 segundos. Seguro, porque lo he hecho. ¿Vale? Y a la actualización incremental no estamos hablando de que sea una característica premium, sino que es una característica de alcance de un usuario pro. Es correcto. Y Ricardo, tú estabas comentando fuerte al respecto, ¿ah? Mira, como te decía, que depende de, o sea, puedes tener un Volkswagen, un Bocho, el escarabajo que le llaman, y tener un Ferrari al lado, y es tu habilidad como piloto la que va a determinar si ganas una carrera o no. Si no eres un buen piloto, estrellas el Ferrari, y si eres bueno, ganas en el Bocho, ¿no? Ahí complementando un poco lo que dice Francisco,
las herramientas son distintas y entre mejor la conozcas, más jugo le vas a sacar. O sea, yo esta mañana preguntaban algo en el grupo de Telegram de un modelo de 40 millones de filas que rompía una memoria de 16 gigas de RAM. Entonces yo le comentaba a la persona, y esto es verídico, y aunque parezca mentira, se lo dejo para que lo prueben en casa. No es un tema de cantidad de filas. Yo monté en un modelo como un juego en mi máquina con i5, en la del trabajo, con i5 y 16 gigas de RAM, logré montar 2.500 millones de filas, y si no me equivoco, a Francisco le mandé un print que ni se acordará de la tarjetica. Entonces, es un número Sí, 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 absolutamente sí, loco, sí. ¿no? Y obviamente cargó el modelo con las 2.500 millones de filas y no podía hacer nada. O sea, si no me daba un zoom, no me lo daba porque se llenaba la memoria, porque es un número muy grande. Claro. Pero si filtraba un mes, me daba algún valor, ¿no? O sea, lo hice como por pisar los límites, y no te estoy hablando de que lo puedes probar con un Generate Series, generar 2.000 millones, 3.000 millones de filas y las vas a tener allí. Esto era una tabla de verdad, no era muy grande, tenía, digamos, 5 columnas y todas eran true false, que ese tipo de columnas es muy fácil de mover para el motor tabular, pero el número, o sea, yo nunca había intentado hacer un experimento como eso, porque, o sea, ¿qué nivel de friquismo hace falta para llegar, no? Yo soy bastante friki, Fran lo sabe, y Fran es peor que yo, pero entonces nos traen este reto a manera de decirnos, mira, ¿y tú crees que Power BI pueda con esto? Entonces me lo dan, y bueno, obviamente de entrada, si agarras el archivo y lo montas, pues probablemente no termine la carga. Algunos toqueteos en el modelo, en el Power Query, preparando para que estén hechas las cosas bien. Y tardó aproximadamente, si no me equivoco, 8 horas cargando la información. Fue bastante, una cantidad absurda de datos, pero era un simple juego. Entonces no es un tema de la cantidad de filas. Estoy hablando de 80 millones, hay que verlo. Probablemente ClickView pueda ser más rápido consumiendo datos que Power BI, no lo dudo, porque capaz no hace ningún tipo de validación y consume la data cruda. No lo sé, pero Perfecto. eso no es un motivo para tú comparar herramientas de BI. O sea, tienes el tiempo de carga es una cosa, y el tiempo luego de análisis y consulta es otra cosa, la expresividad del lenguaje. O sea, intenta meter en ClipView, y te lo digo porque mi esposa trabajó con ClipView, era especialista hace tiempo, ahora trabaja con Power BI también. Agarra ClipView, intenta poner 2, 3 tablas de hecho, entonces no tienes que hacer unas técnicas locas para Ah, concatenar las tablas. No es como Power BI, que puedo trabajar con las que yo quiera. Y Tableau era una herramienta que hasta hace poco era una herramienta que era orientada a reporting, no a modelo de datos. O sea, sí. tenías que preparar una tabla como si fuera un proceso de machine learning, ¿sabes? Preparar una tabla que ibas a analizar. Y ya, todo lo contrario de Power BI, que buscamos que no analices una sola tabla. Luego fue que incorporaron, porque tuvieron que hacerlo, el tema del modelo de datos recientemente. Tableau es una herramienta que incluye modelo de datos desde hace poco. ClipView sí nació con eso hace muchos años, si no me equivoco, en el 93, y siempre ha sido una herramienta que va orientada a modelo, pero un modelo que es limitado en cuanto a las opciones para el desarrollador de ese modelo como tal. Entonces, por ahí esa es una comparación odiosa. O sea, Claro. o no odiosa, sesgada y de un punto de vista. O sea, habría que ver qué es lo que están comparando. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que yo leí de Vertipack, que es el corazón de análisis service tabular, que es el corazón de Power BI, habían hecho pruebas de benchmark. No te estoy hablando de consumir datos, sino de hacer análisis, y comparándolo contra Spark, que era lo que estaba de moda en ese momento para Big Data, con un solo servidor de Spark, el Vertipack iba 19 veces más rápido en consultas simples, ¿no? Mm. Usando el Storage Engine, que es el motor rápido. Entonces, eso fue una de las primeras cosas, me acuerdo. Estaba comenzando yo con Power BI que me enamoraron. Porque Spark yo lo tenía como que fue el mata Hadoop, la herramienta que salió y mató a Hadoop antes que naciera, que ahora derivado en lo que es Databricks, que es de los creadores de Spark y todo esto. Ujú. Y que Vertipaq fuera 19 veces más rápido que lo que estaba de moda, yo dije, bueno, esta gente se curró algo interesante acá, ¿no? Y es eso, pues, o sea, si una herramienta me suma un valor diferencial a mí como analista de datos, que es como yo me identifico, principalmente como un analista de datos, si una herramienta me da un valor diferencial, no tengo problema en probarlo. Te comentaba fuera de línea que hay una herramienta que yo vengo siguiendo que se llama Spot, hace como 3, 4 años viene subiendo en el cuadro de Gartner. Es una herramienta especial para buscar información así con reconocimiento del lenguaje natural. Como esa funcionalidad en Power BI en español, porque en inglés funciona súper bien, pero en español todavía no la han adaptado bien. Yo quería ver si esta herramienta Mm. Spot lo tenía en español,
que lo dudo mucho, ¿no? Pero la quise bajar y nada, contacta ventas, o sea, es una herramienta corporativa, contacta ventas y entonces ahí no me suma nada a mí, pues, porque yo Power BI lo bajo gratis y hago las pruebas que yo quiera. Igual con Tableau, si me sumara algo en cuanto a visualizaciones, no tendría problema en descargarlo y ponerme a utilizarlo, pero entonces la versión free hago algo y no lo voy a poder compartir con nadie. Entonces, por ahí las comparaciones tienen muchos colores. Luego, no había visto esta, pero bueno, hay que ver cuáles, con qué estándares los hicieron y todo eso, qué están comparando, Exactamente. etcétera, etcétera. Las condiciones. Sí, me quedo con muchos de los mensajes que están dando ustedes. Bueno, primero, que no depende de la comparación, depende de la herramienta que tú manejes bien y que seas experto en ella y harás que esa herramienta brille, ¿no? Ahora, la estrategia que implementó Power BI fue espectacular. Salió gratis, fácil de acceder, buenísimo. Y lo otro que creo que coincidimos es que Power BI tiene una secuencia, un flujo natural para una lista de sistemas, ¿no? Se conecta, modela, transforma, visualiza y luego explotas. Algo que las herramientas, como comentabas, Ricardo, tuvieron que ir implementando a medida que vieron pues cómo avanzaba Power BI. En mi caso, en mi experiencia, cuando yo conocí Power BI, yo soy de sistemas. Entonces yo decía, oye, pero esta herramienta es natural. Me pide mi modelo, me pide mi integración, la tabla, el modelo estrella, voy a comenzar a explotarla. Cuando veía algunas presentaciones, efectivamente, de Tableau, que era espectacular en la parte visual, pero yo me preguntaba, ¿y el modelo y la transformación? En Click, cuando lo vi también en algunas demostraciones, era muy técnico el Click. Me pedían una infraestructura y todo lo demás, y por supuesto lo que ya tú has comentado, hemos comentado, el acceso, ¿no? Tableau era carísimo, Click también, había que formular las licencias, todo un rollo. La verdad que Power BI salió con una muy buena estrategia. Y un temita más para terminar, es que hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Yo me preguntaba siempre, hasta ahora, ¿cómo es posible que con mi maquinita en mi casa, con mi portátil, esté resolviendo problemas de la empresa? ¿Y dónde está la infraestructura? Yo tengo Power BI en mi portátil y con esto he estado haciendo muchas cosas en mi trabajo, pero en la infraestructura, ¿cómo compito con otras soluciones más robustas? Entonces aparece Azure con sus herramientas modernas, Databricks y todo lo que ya conocemos, que formulan un modelo anterior para que Power BI se luzca visualizando nada más. Así que bueno, si vamos a hablar de potencia de transformación, ingesta de datos o lo que sea, no lo veamos en Power BI, vamos más atrás, ¿no? A Azure, por ejemplo. Bueno, amigos, ¿les parece 2 minutos para que las personas nos saluden? Nos hemos olvidado de saludar formalmente a los que están con nosotros. Bienvenidos todos. Mucha gente de México, que tenemos a Johan de Monterrey. No sé si alguien quiere levantar la manito para hablar por el micrófono y saludarnos. A ver quién se anima por ahí. Estamos sorteando. Bueno, ahí está. Vamos con Iván, que nos quiere comentar algo. Hola, Iván, ¿cómo estás? Te escuchamos. Activa tu micrófono, por favor. A ver si Iván nos dice algo. Vamos con Amílcar. A ver. Hola, Amílcar. Ahí está Iván. Adelante, Iván, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. ¿De qué parte te Perfecto. conectas, por favor? De Venezuela, de Maracay. Bienvenido. Ese Ricardo. Venezolano, así es. Vamos, compatriota. Bueno, ¿Cómo estás, Ricardo? me agradece estar en tu charla, en tu ponencia, porque eres uno de los buenos baluartes, pues, en Power BI. Y tienes un Gracias. equipo y cada vez siempre me conecto y estoy pendiente de tus publicaciones, que son excelentes y nutren a los profesionales, a los contadores. En mi caso, que soy contador público, utilizo tus herramientas de Power BI para agregar valor agregado, pues, valga la Qué bueno, expresión. qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo eso. De verdad que bueno, eso lo motiva a uno a seguir publicando más cosas, ¿no? Claro, claro, claro. No, yo prácticamente le sigo el paso a Miguel, a todos los de su equipo, le sigo el paso para incrementar el conocimiento y me encanta Power BI, Power Qué BI. bueno, qué bueno, qué bueno. Bienvenido, Iván. Muchísimas De gracias. Venezuela, Maracay. Maracaibo, Venezuela. Un abrazo hasta allá. Muchas gracias. Vamos con Amílcar. Hola, Amílcar, ¿cómo estás? ¿Puedes activar tu micrófono? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿De qué parte te conectas, Amílcar? ¿Cómo estás? Yo soy de Argentina. Bienvenido. Bienvenido, ¿Qué tal? Emilcar. No, gracias a ustedes.
Nada, quería decir dos palabritas. En realidad, digamos, yo, digamos, le soy sincero, digamos, no los conocía. Ayer los encontré en LinkedIn y me pareció, nada, que iba a ser una charla súper interesante. Yo trabajo como consultor con Power BI. Hace poco entré a trabajar en una consultora. Hace un tiempo que vengo, pero bueno, no hice grandes cosas aún todavía. Pero nada, me interesa bastante, me interesa mucho el modelo de datos, bueno, y seguir aprendiendo, con lo cual me pareció súper interesante y hasta acá la charla viene genial y aparte súper divertida. Así que nada, este debate que se armó, justamente, digamos, estaba bueno que hayan sacado este tema de la diferencia, porque justamente yo la vi esa comparación hace 2 días y se la había pasado a mi compañero diciéndole, che, mirá, qué diferencia esto. Y nada, bueno, ahora ustedes me están un poco mostrando las cosas de otro lado y nada, es verdad, hay que saber implementar y hay que saber muchas cosas para comparar algo tan rápidamente. Así que no, nada, espero, bueno, seguir escuchándolo y a partir de ahora lo voy a empezar a seguir. Gracias, Qué amigo. bueno. Muy Gracias, bien, mil gracias. bienvenido. No, gracias a ustedes. Sí, simplemente comentarte que todo ese tipo de estudios siempre suelen ser sesgados y vienen dados desde una parte. No va a ser alguien imparcial que lo va a realizar, ¿vale? Entonces es lógico, al final, si tú haces un estudio desde el punto de vista de Click, por ejemplo, pues vas a resaltar en ese estudio los puntos en los que gana a sus competidores. Entonces es complicado. Yo ya os digo, es que hace ya tiempo que dejé estas discusiones que no tienen sentido alguno y no nos conducen a ningún sitio. La mejor herramienta es la que dominas y al final pues hay muchísimos condicionantes que son los que te ayudan a decantarte por una o por otra. Y principalmente eh, mm, el principal valor que tiene Power BI, y aparte de que no tiene nada que desmerecer a sus competidores, es el económico. Es una herramienta que puedes hacer muchísimas cosas por muy poco dinero y al final eso es lo que nos interesa prácticamente a todos, porque a nivel de empresa Power BI ha conseguido democratizar el BI y llevarlo no solo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas y medianas empresas. Es correcto. Por acá nos comenta Argenis que efectivamente el usuario que publicó ese post es usuario de Click, así que estuvo sesgado. Es que, Su corazoncito estaba efectivamente. sesgado por ahí. Sí, Muy bien. señor, yo me acuerdo que hace tiempo vi no era una comparación, sino un simple comentario en LinkedIn de una persona también diciendo que era analista de las dos cosas y que era especialista en las dos cosas y decían que era mejor Click que Power BI. Y yo empecé a rastrear la persona y cuando vi era una persona que trabaja con Click, pues, o sea, comenzará Power BI los sábados en su casa por curiosidad, ¿no? Exacto. Pero era usuario fuerte de Click y yo no me siento capaz de escribir una comparación de Power BI con otras herramientas de forma objetiva. O sea, yo creo que tendría que hacerlo otra persona que no trabaje con ninguna de las tres, ¿no? Que venga de MicroStrategy y bueno, tú no conoces ninguna de las tres, usa las tres un mes y escribe qué te parece cada una. Por ejemplo, usa las 3 meses y te pagamos por eso. Esa puede ser una comparación objetiva. Pero la mía no, y la de Francisco y la tuya tampoco, Miguel. O sea, Por siempre va a supuesto, decir que Power BI Sí, es efectivamente. mejor. estamos sesgados. Pero a veces yo Sí, me avalo en el cuadrante de Gartner y digo, oye, anda, yo revisa el cuadrante también, de Gartner y ya está, ¿no? Pero lo bueno. mismo. John Vergara nos comenta, hay que estar arriba para que te tiren cocos. Así que, bueno, pues es lo que pasó con Zoom. ¿Se acuerdan de Zoom cuando comenzó este tema de la coyuntura actual? Hace un año, hace casi 2 años, se quisieron tumbar a Zoom porque tenía problemas, que efectivamente tuvo problemas, pero lo superó. Sí, Y hoy por hoy señor. Zoom sigue siendo una herramienta desde mi punto de vista que te cubre para un tema de videoconferencia y con todas las facilidades que tiene, lo cubre muy bien. Pero bueno, ahí también hay otras comparaciones complicadas. Amigos, ¿qué tal si vamos a entrar un poquito en materia? ¿Les parece? El tema Vale. da para más, pero ¿qué tal si empezamos con Ricardo en el tema de DATS? A ver, lo que la gente me pregunta es, Miguel, muchas veces me han preguntado esto, Miguel, ¿tengo que aprender DATS? ¿Es necesario que me meta? Porque para mí es medio complejo el DATS. Nunca usé Transact SQL, en Excel estoy más o menos, pero la lógica que tiene, todos me hablan de que es fácil y al mismo tiempo difícil. Calculate es un tema muy especial. Entonces, en ese sentido, ¿qué le podemos comentar, Ricardo, a las personas con respecto a DATS? Mira, yo considero, para hacer spoiler, sí tienes que aprender DAX.
todos los que trabajamos con Power BI tenemos que aprender DAX. Ahora, ¿hasta dónde? Eso lo va a determinar hasta donde tengas suficiente conocimiento para hacer tu trabajo. Si tú eres un contador público que está usando Power BI como una herramienta de soporte, por ejemplo, o un médico que le tocó la parte administrativa de un hospital y está haciendo informes de esa área, o estás en la parte administrativa de un hospital, o eres un especialista en BI, vas a necesitar niveles de DAX distintos. Por ejemplo, capaz yo mismo no necesito llegar al nivel de conocimiento que tienen ahora los italianos de SQL BI, que se pueden tirar 2 semanas evaluando cómo se comporta Summarize Columns versus Summarize. O sea, yo no tengo tiempo para eso ni probablemente no lo necesite. Yo necesito saber cómo escribir, cómo responder preguntas de negocio, cualquier pregunta de negocio con DAX y poder evaluar si el DAX que hice es lo suficientemente bueno. ¿Ok? Capaz no llegar a la comparación porque los mismos italianos te lo comentan en sus videos que las cosas parecen fáciles, pero ellos pueden tardar una semana analizando Summarize para ver cómo se comporta. Entonces, ¿necesito yo llegar hasta ahí? No, porque mi día a día no es desentrañar el corazón del lenguaje y decirle a Microsoft dónde lo puede mejorar. Mi día a día es conocer lo suficiente para responder cualquier pregunta de negocio con la herramienta y para poder solucionar la pregunta que me haga cualquier usuario de todos los proyectos donde yo estoy, o poder resolver cualquier problema de negocio que se presente. Puedes trabajar Power BI sin DAX, indudablemente, pero va a haber muchas cosas. Vamos a suponer que te haces muy, muy experto en la herramienta, en Power BI Desktop, digamos, en trabajar con las opciones estándar que él tiene, con los componentes, con los propios filtros que él maneja. Vas a poder hacer algunas cosas, pero no todas. Definitivamente hay cosas que no, porque esto es como el ajedrez. Aprovechando que Francisco mencionó el ajedrez con sus chicos, tienes infinitas combinaciones de lo que puedes hacer con la herramienta, ¿ok? Y no todas te las permite la interfaz de Power BI de esto. Entonces, para la mayoría de los problemas, vas a tener que ir a trabajar con DAX en mayor o menor manera, vas a tener que entenderlo en mayor o menor detalle. Y hay unos fundamentos que tiene que conocer todo el mundo y que la verdad que la gente no conoce. Y eso lo que ocasiona es un poco de infelicidad y frustración cuando tratas de resolver problemas y no puedes y te tiras un día completo resolviendo algo. Entonces, más vale ese día, lo puedes utilizar para estudiar DAX realmente, en un buen curso, con un libro, viendo videos, viendo casos prácticos, porque por un lado tienes todo el conocimiento que necesitas, que es bastante porque el DAX es simple. No voy a decir simple, pero no fácil, como dice Marco Russo. Es simple, pero tiene bastantes cosas y tiene bastantes detalles. Entonces, para los que están aquí, que por ejemplo son desarrolladores, yo desarrollé alguna vez, es como cuando manejas con un framework, que el framework es simple, pero tienes que saber muchísimas cosas, o los que son expertos acá en Python, si hay. O sea, Python es fácil de agarrar al principio, pero luego es un monstruo si quieres dominarlo a profundidad. Con el DAX pasa lo mismo. Tú con saber hacer zoom y zoom X ya puedes resolver un montón de cosas. Pero después te empiezan a pedir cosas en el trabajo porque la gente quiere saber, quiere tener respuestas para tomar decisiones. Entonces, en un momento te dicen algo muy sencillo como que necesito que me digas cuál de mis clientes me está comprando un 60% encima de la media de todos. Entonces, algo tan sencillo como eso y tienes que ir a escribir un DAX. Y si no sabes DAX, seguramente lo resuelves porque vas a buscar en internet, vas a ver recetas. Eso es lo bueno de tener esta comunidad. Yo creo que es el arma de doble filo. La comunidad te ayuda, ¿no? Pero esa vez te va a ayudar y perdiste un día en eso. Y luego la próxima puede ser algo más difícil. Ya no pierdes un día, sino 2, por no poner tiempo en estudiar las bases del lenguaje, que es lo importante. Y otra cosa es la forma de aprender. Entonces, el DAX no se puede aprender aprendiendo la fórmula, ni aprendiendo la sintaxis. El DAX tienes que aprenderlo desde las bases, porque esto no es un lenguaje de programación como ninguno. O sea, es muy distinto, porque esto es un lenguaje que trabaja en conjunto con un motor de análisis. O sea, ellos trabajan de la mano y tienes que saber cómo interactúan. Porque si no sabes cómo interactúan, entonces por más puedes aprenderte de memoria todas las funciones, toda la sintaxis. La sintaxis y las funciones las consigues en internet, las copias y ves cómo trabaja. Te lo dice DAX Studio. Pero entender cómo funciona es lo que te va a ayudar a hacer primero un cálculo rápido y segundo a resolver cuando un número no te dé lo que tú quieres, que es una de las cosas más difíciles, no hacer un cálculo, sino que lo logras hacer y luego el número que te da no es el que esperas
ver dónde está mal. Entonces, un poco más de tiempo que se le dedique a la base, ¿verdad? Al tema de lo que son los contextos, la transición de contextos y todo eso, te va a ayudar luego a poder resolver mejor las cosas en tu trabajo. ¿Y cuánto DAX tienes que saber? Dependiendo de lo que te pida la actividad que estés haciendo. O sea, puede ser que necesites un conocimiento intermedio que te valga con dominar las funciones de inteligencia de tiempo, o puede ser que estás en una consultora de Business Intelligence, como estoy yo, como estaba Miguel probablemente, como está Francisco, y estás ante todo tipo de escenarios de negocios distintos, con modelos de datos distintos, y no tienes tiempo para resolver cosas, tienes que resolver rápido. Entonces, en ese caso, tienes que saber mucho, tienes que prepararte bien y estar preparado para lo que te venga. Pero indudablemente, sea cual sea tu actividad, tienes que conocer DAX. Y la respuesta es un rotundo sí. Si me preguntan lo mismo de Power Query o de M, te digo que no. Te digo que resuelves una gran cantidad de cosas con Power Query y es verdad. En alguna pequeña cantidad necesitas saber M, pero aquí no, con DAX y el análisis de datos no es así. Tienes que necesariamente, para mí es un sí completo, 100%, con 100% de certeza. Desde mi punto de vista, es lo que considero, ¿no? Buenísimo, Ricardo. Efectivamente, buen mensaje. Tenemos que estudiar DATS. Y hay niveles. Definitivamente. Hay niveles, ¿no? Algunos Muchos niveles, hay muchos profundizarán niveles. más y efectivamente. Y siempre es Muchos mejor niveles. guiados de la mano de alguien. Por supuesto, Así por es. supuesto. Mira, a mí sabes que tenemos en el grupo de Telegram recientemente, te estoy hablando hace 3 semanas, una persona escribió por un problema con una métrica y yo a veces cuando tengo tiempo respondo por privado, a veces no puedo, y la persona me dijo que tenía todo el día peleando con una métrica, o sea, y en 10 minutos le ayudé a hacerlo. Y no 10 minutos por el nivel que yo tenga, lo puedo haber hecho en 10 minutos hace 2 años cuando estaba todavía dando mis primeros pasos. Pues esta es una persona que estaba empezando y de DAX nada, y se gastó todo el día en eso. Entonces yo lo que le dije fue, mira, te acabas de gastar un día, primero que nada te recomiendo estos recursos gratuitos, si tienes oportunidad, págate un curso con alguien y ese día inviértelo en estudiar y la próxima vez harás este cálculo más rápido, invertirás tu tiempo mejor, pues, porque estudias una vez y después no vas a hacer cada vez que te mande un cálculo complejo, gastarte un día completo de trabajo dándote cabezazo para resolverlo, ¿no? Entonces, y es lo que yo pienso. Y también lo digo por mi propia experiencia, Miguel. Yo vengo del área de BI y tengo esa suerte, ¿no? De que hay muchos que vienen de área, son desarrolladores, son contadores y se pasan a Power BI. Yo venía de trabajar ya con BI, trabajaba con una suite de herramientas que se llama Pentaho. Y aparte toda mi vida he trabajado con SQL, toda mi vida desde la universidad, y con datos, ¿no? Y aunque bueno, fue una suerte, ¿no? Porque lo agarras rápido, pero también yo me Claro. acuerdo que yo le tengo mucho cariño a la gente esta que dio el primer curso de Power BI. ¿Cómo es que se llama, Francisco? Los que daban el curso de EDX. Will y la chica, que creo que muchos aprendimos por ahí. Yo realmente los quiero porque ellos fueron mis primeros pasos en Power BI. Un curso que tenían ellos de Power BI súper completo, ya no está. Y la parte de DAX la daba Marco Russo. Ellos ponían un video de 40 minutos de Marco Russo explicando DAX y yo me acuerdo que yo tomé una decisión interesante en ese momento. Yo dije, cuando a los primeros 5 minutos dije, esto se ve fácil, lo voy a saltar. Y me salté la parte de DAX y seguí con el curso de Power BI y bueno, eso, una decisión muy mala realmente, muy mala porque capaz esos 40 minutos me habrían ahorrado bastante cabezazos los primeros 3 meses que estuve trabajando con Power BI y DAX, porque yo afortunadamente conseguí el primer proyecto donde logré entrar, fue un proyecto bastante complejo y que pedía métricas bastante complejas y bueno, como todos, cabezazos por no saber. Si hubiera hecho ese video, capaz hubiera hecho menos cabezazos en ese tiempo. Eso fue hace, imagínate, hace 5 años cuando comencé. Pero entonces, bueno, yo creo que me gusta decirlo porque no es que estoy hablando desde acá, desde la visión del que, claro, como no, de la visión de que yo empecé como todo el mundo Exacto. y empecé dándome golpes y esa fue una mala decisión, no haber visto ese video corto, pero que hablaba de las bases del DAX. Capaz de ahí hubiera entendido por lo menos que de ahí tenía que ir a ampliar en la propia página de los italianos que ya existía, porque antes no habían recursos como ahora para poder aprender, nadie daba cursos tampoco, pagos ni nada, o sea, Tú eras tú mismo. contra el mundo y lo único que estaban eran los italianos y alguna que otra cosita que escribía Chris Webb, pero muy poco, la verdad.
Entonces, por lo menos habría tenido conciencia de que el DAX no era tan fácil como se veía, pero a los 5 minutos corté y seguí. Después veo cómo se come esto del DAX. Se ve que ya yo sé trabajar con fórmulas de Excel y se ve que esto es igualito. No, Exacto. no es nada que ver. O sea, solo se parecen en nombre. O sea, dos personas porque se llamen Pedro o María no significa que sean iguales. Es correcto. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Buen comentario, excelente. La verdad que nos motiva a todos a profundizar y aprender DATS. Francisco, a ver, ¿qué te puedo comentar? He recibido muchos comentarios con respecto a Dataflows. Primero, Miguel, ¿qué cosa es Dataflows? Y yo no me siento todavía con la autoridad de explicar qué es un Dataflow y para qué sirve. Así que les decía, no se preocupe que ya viene Francisco para explicarnos qué es un Dataflow. Pero Francisco, hay un tema interesante aquí. Yo le vi la utilidad del Dataflow cuando quisimos reutilizar las tablas, ¿no? De tal manera que habían áreas de negocio que usaban la tabla personal, por ejemplo, como lo comentas tú en uno de tus ejemplos, y por qué cada uno tiene que ir por su cuenta, ¿no? Pero lo que pasa es lo siguiente, ese nivel de madurez lo conseguimos en empresas que están ya bien organizadas con respecto a la data. Al principio no lo van a sentir ni lo van a ver y cada uno va a ir por su cuenta. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Los data flows los debo de aplicar ya desde el principio en cualquier nivel de empresa o requiero un nivel de madurez inicial? Y bueno, ¿qué es un data flow? Efectivamente. Pues mira, yo mi respuesta siempre que me hacen esta pregunta es bien sencilla. Dataflow no es más que Power Query en la nube, ¿vale? Entonces, si partimos de la importancia que tiene Power Query dentro de la fase de ETL, ¿vale? Dentro de la fase de extracción y tratamiento de datos y carga, que en Power BI, Miguel Egea, por ejemplo, siempre dice que Power BI se come la L del ETL porque no lo carga en ningún sitio. Al final lo cargas en un modelo, pero no lo cargas. Con Dataflow tenemos la ventaja de que sí lo vamos a cargar en un sitio. Vamos a cargar nuestros datos transformados, los vamos a cargar en el servicio de Power BI utilizando por debajo la tecnología del Common Data Service y de Azure Data Lake Storage, ¿vale? Entonces, ¿qué es Dataflow? Pues no es más que Power Query en la nube. En vez de trabajar con Power Query en el desktop, vamos a trabajar con Power Query en la nube. ¿Qué ventajas nos va a proporcionar esto? Pues muchísimas, ¿vale? Si no nos proporcionara ventajas, pues trabajaríamos en el desktop todo el mundo y ya está. Pero si Microsoft está apostando por esta tecnología y está haciendo que cada vez evolucione y de hecho ya, bajo mi punto de vista, ha superado el Power Query Online en la nube, ha superado el Power Query Desktop, si hay esa apuesta es por algo, porque va a hacer que los usuarios que utilizan Power BI obtengan unas ventajas mayores cuando realizan la fase de ETL en la nube, ¿vale? ¿Qué ventajas son las que tenemos? Principalmente la que has comentado, la posibilidad de reutilizar los datos, ¿vale? La posibilidad de tener una serie de entidades que ya por fin han redefinido como tablas, porque no dejan de ser tablas, ¿vale? La posibilidad de tener tablas que toda la organización utilice, ¿vale? Las tablas de maestros, las tablas de hechos que estén aprobadas y certificadas por la gente que dentro de la empresa va a realizar los procesos de ETL, ¿vale? Pues que el usuario final, a la hora de hacer un modelo, tenga todas esas tablas accesibles en un lugar común y para todo el mundo y que la verdad para todo el mundo de la empresa a nivel de datos sea la misma, creo que es algo muy, muy importante y muy interesante, lo que hace que Dataflow sea la herramienta que yo he utilizado desde el principio de que se crearon los Dataflow para realizar mis procesos de ETL. El camino no ha sido sencillo y sigue sin ser sencillo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una herramienta que trabaja en la nube y va teniendo muchas limitaciones, ¿vale? Y esas limitaciones está trabajando Microsoft constantemente en resolverlas, pero sigue teniendo
algunas limitaciones. Por ejemplo, ahora mismo estoy bastante mal con ellos, con los Dataflow, porque están teniendo problemas de rendimiento en la validación de datos, ¿vale? Pero os puedo asegurar que el equipo de Microsoft está constantemente Evaluando. trabajando en el desarrollo y en la mejora de los Dataflow. Ahora mismo tenemos cosas muy importantes en Dataflow. El que empieza con Power BI no sabe lo que es el plegado de consultas, por ejemplo. El que ya lleva un tiempo sabe que el plegado de consulta es muy importante cuando estás trabajando con orígenes de datos que admiten el plegado de consulta para hacer las consultas directamente al origen de datos en su lenguaje, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite Dataflow? Dataflow nos va a permitir monitorizar en qué grado estamos siendo capaces de no romper ese plegado. Y si somos capaces de monitorizar eso, vamos a hacer ETLs que sean muchísimo más rápidos y consuman menos recursos a la hora de utilizarlo, ¿vale? Entonces, Dataflow es una herramienta muy, muy interesante, pero como digo, no deja de ser Power Query, y es Power Query en la nube. Entonces, necesitamos tener una base muy sólida de Power Query para poder trabajar Dataflow. Nivel de madurez que necesitamos, pues evidentemente yo no empezaría a estudiar Power Query en Dataflow, lo empezaría a estudiar en el desktop. Pero sí enseñándole a la gente que existe esa herramienta, existe ese Dataflow, y ver qué ventajas tiene, poderlo comparar y poder hacer que elijan esa herramienta como fuente como origen de sus ETL. Y parece ser que cada vez lo consigo más porque cada vez más gente utiliza Dataflow, y yo lo sé porque he puesto hace muy poco en LinkedIn el problema que hemos tenido las últimas semanas con la validación de los datos, y ya más gente levanta la mano diciendo, pues sí, tenemos problemas, estamos utilizando Dataflow y tenemos problemas. Cada vez tenemos más adeptos a esa causa. Lo que sí es muy importante y quería recalcar, Power Query es el patito feo de Power BI. ¿Por qué es el patito feo de Power BI? Porque la gente considera como el 90% de las cosas las vas a poder hacer con la interfaz gráfica, que es una interfaz que es brutal, ¿vale? Tanto en el desktop como en Dataflow, porque ya están equiparadas, ya se puede hacer todo en los dos sitios. Pero como es tan potente la interfaz gráfica, la gente se olvida de que hay por debajo un lenguaje muy interesante que Ricardo comentaba, no hace falta aprender, evidentemente no hace falta aprenderlo, porque el 90% de las cosas las vas a hacer con botoncitos. Pero cuanto más dominas ese lenguaje, mayor posibilidad de hacer cosas vas a tener, ¿vale? Y yo siempre, por meterme un poco con Ricardo, ¿es necesario aprender DAX? Por supuesto que sí, pero Ricardo sabe, en el grupo de Telegram lo hemos discutido muchas veces, que el 90% de los problemas de DAX se resuelven con un buen modelo. Y para hacer un buen modelo necesitas una buena base de Power Query y de lenguaje M para poder realizar todas las transformaciones. Correcto. Sí, señor. Buenísimo, Francisco, efectivamente. Eso quiere decir entonces que tarde o temprano tendremos que hacer data flows en el nivel de madurez. Pero al principio las empresas que están comenzando lo pueden tener todo en desktop por ahora, maduran el conocimiento en desktop y luego podrían migrar para reutilizar estos recursos, ¿no? Sí, pero al final, Miguel, es una cuestión de saber qué infraestructura de datos vas a requerir, vas a necesitar, y elegir esa infraestructura. Entonces, si alguien me dice, no, es que yo voy a gastarme el dinero, voy a crear un data warehouse, lo voy a tener todo en mi Azure, voy a trabajar con Data Factory, voy a realizar todas mis transformaciones ahí, y luego Power BI solo lo voy a utilizar para crear mis modelos tirando de ese Azure Data Factory, y esa va a ser mi vía. Pues perfecto, mejor que los data flows es, por supuesto. Yo siempre digo, si hay un data warehouse detrás de tu modelo de datos de Power BI, muchísimo mejor. Pero si no tienen los recursos, ni tienen los conocimientos ni el grado de madurez suficiente
para crear un data warehouse, pues al menos, en lugar de tener PBICs deslavazados en todas las áreas de la empresa, al menos centraliza la información en una herramienta como es Dataflow. Entonces, necesitas menos grado de madurez como para tener un data warehouse y menos recursos y vas a trabajar mucho mejor. Qué buen punto, Francisco. La verdad que lo pintaste muy bien. Efectivamente, o me voy a la nube con Azure y toda su tecnología en algún momento, o voy avanzando con Dataflows. Gratis, incluido en Pro, incluido en la licencia Pro. Exacto, exacto. Perfecto, buenísimo. Si me permiten un par de preguntas del público por acá, la gente está emocionada. John nos pregunta, para ambos, a la hora de realizar cálculos con las tablas base por temas de rendimiento, ¿DAX o M? Mira, yo voy a comenzar, pero tengo que decir que Francisco escribió un artículo de esto en su blog, ¿no? De hecho, aquí tengo la liga preparada. Yo avanzo y Francisco continúa. Mira, M, si el cálculo es a nivel de fila, ¿ok? Si el cálculo es a nivel de fila, o sea, con los datos de la misma fila, las columnas de la misma fila, puedes hacer la columna calculada, es preferible hacerlo en M o mejor aún en el origen de datos si se puede. Si lo puedes hacer y es sencillo, también hay que estimar esfuerzos, ¿no? Si el origen de datos es Excel y son 800 Excel que estás cargando, entonces si tienes que agregar la columna calculada en cada hoja de las 800 no es buena idea. Es buena idea hacerlo en Power Query. Si tienes un origen relacional, una sola tabla y lo puedes agregar en el origen de una manera fácil y está bajo tu control y no tienes que pedírselo a IT y que tarden 3 meses en responderte, lo haces en el origen de datos. O sea, la regla es entre más atrás puedas hacerlo, mejor. Cuando son cálculos sobre un conjunto de datos, que normalmente podría ser por un error de modelado, que tengas que hacer un cálculo de eso, por ejemplo, tengas que guardar en cada fila de un cliente, no sé, sus compras de cada anuales, por decirte algo. Por cualquier motivo no lo deberías hacer medidas, pero te dio por hacer columnas calculadas. Aunque lo puedes hacer en Power Query, es preferible ese tipo de cálculos que implican tomar datos de otras tablas o agregaciones sobre la misma tabla, hacerlos con DAX, porque es más sencillo. Pero siempre tener columnas calculadas en DAX va a tener muchas desventajas sobre columnas calculadas en Power Query, sobre todo a nivel del motor Vertipack del análisis service tabular. El Vertipack es un motor muy inteligente para hacer compresión de datos. Y una de las claves para él comprimir bien la información, comprimir es volverla mucho más pequeñita de su tamaño original. Entonces, una de las claves es el ordenamiento que él hace de columnas. Él tiene algoritmos exclusivos de Microsoft y que no sabemos exactamente cómo trabajan para determinar en base a qué columna ordena una tabla. Recordemos que el Vertipack es un motor de almacenamiento columnar que almacena físicamente los datos por columnas, ¿no? Aunque lógicamente son filas, a nivel físico se guardan por columnas. Y todas las columnas, si yo tengo una tabla con 150 columnas o con 80 columnas, todas van a responder al mismo ordenamiento para él poder después armar las filas, ¿no? Tengo que tener todas ordenadas igual para después poder armar la data, porque yo la comprimo, pero cuando la voy a consultar la tengo que descomprimir. Para poder descomprimirla tengo que tener todas las columnas ordenadas por el mismo criterio. Para determinar por cuál de los 80 campos va a ordenar, él hace una serie de heurísticas y tiene un tiempo determinado para eso. Y estas columnas que creamos en DAX no son tomadas en cuenta para este cálculo. Entonces, capaz esa que creaste era la mejor columna para ordenar, pero no se va a ordenar por allí porque no está en Power Query, está en DAX. Si ustedes ven, cuando hace una columna en DAX, en Power Query no la ven porque eso es un momento posterior. Entonces, claro, si la puedes hacer o en Power Query o antes, es la mejor manera. Ahora, si es mucho trabajo, por ejemplo, pasa cuando los orígenes de datos son Excel, no hay plegado de consulta, intentas hacer una consulta con agrupación, por ejemplo, un top o algo, y meter en una fila datos de las otras filas, Power Query puede ser que el cálculo no sea tan performante como tú quieres, dependiendo del origen de datos o si lo haces mal. Entonces implica mucho trabajo, tanto de desarrollo como de proceso, ¿verdad? O de optimización, sencillamente capaz por falta de conocimiento de Power Query. Simplemente sabes mucho más de DAX que de Power Query. Entonces, bueno, puedes hacerle en DAX en esos casos. Son modelos de datos pequeños. Fíjate, si son modelos de datos pequeños, no estamos hablando de millones de registros, estamos hablando de 1 millón de registros, 500,000, y no sabes
lo que sabes es DAX, ¿verdad? Power Query no te gusta y no tienes una manera fácil de hacerlo en Power Query, capaz podrías hacerlo en DAX también, pero ese es un pecado que no lo puedes hacer en modelos de datos grandes. O sea, columnas calculadas en DAX, en modelos de datos grandes, si sabes lo que estás haciendo, si no se pueden hacer antes y si sabes optimizar, porque probablemente ahí es donde vienen estas tardanzas o este tiempo de reprocesar de 800 minutos como el del estudio de Click. Capaz el que lo hizo unas columnas calculadas a propósito mal cargadas, digamos. Y ese tiempo también cuenta en el procesamiento de la información. O sea, lo que tarde Power Query más lo que tarde, porque siempre las columnas calculadas se hacen en tiempo de procesamiento de datos, no en tiempo de análisis, y se suman al procesamiento que hace todo Power Query. Entonces Power Query carga todo el modelo y después se hacen estas columnas calculadas de DAX posteriormente, pero dentro del mismo proceso de actualización de los datos. Entonces todo eso suma. Y bueno, nada, Power Query, donde en la mayoría de los casos, origen, entre más atrás mejor. Se te hace más fácil hacerlo en DAX porque es un cálculo sobre grupo. En primer lugar, evalúa si tu modelo está bien hecho, porque no deberías tener la necesidad de, en una fila de una tabla, tener que hacer una columna calculada que implique filas de otras tablas o de esa misma. Se supone que tú deberías resolver eso con medida. Entonces, evalúa primero si tu modelo está bien. Si no tienes tiempo para hacer esa evaluación y no sabes hacer ese trabajo en Power Query, pues hazlo en DAX. O sea, siempre yo digo que lo más importante es el valor. Tienes que resolver, pero plantéate o hazte preguntas de por qué tuviste que hacer esta columna calculada en DAX. O sea, ¿por qué? La tuve que hacer porque modelé mal, la tuve que hacer porque de verdad en Power Query mi origen de datos no va a soportar estas agrupaciones, que a mí me pasa también. O sea, hay proyectos self-service donde no lo estoy haciendo yo, estoy ayudando a un usuario final. Hice un proyecto con 150 Excel y yo no puedo hacer una columna calculada ahí porque podría estarle enseñando al usuario a optimizar, pero es mentira. O sea, el usuario luego no va a poder hacer eso solo y yo lo quiero empoderar. Entonces le enseño cómo hacer esta columna calculada en DAX, es un volumen de datos pequeño y a él le va a servir eso en ese momento y para después. Si no, tendría que darle clases avanzadas de Power Query para que hagan buffer de tablas, para que evalúen cómo está trabajando si quiere, el mashup como tal, el script de Power Query, etcétera, etcétera. Entonces, con matices, pero hay que hacerlo lo más atrás posible. EM, origen, y en último lugar, DAX. Y eso también lleva, no voy a entrar en más detalle, pero eso también lleva a por qué tienes que crear una columna calculada. O sea, no puedes hacer esto como una medida, ¿por qué? Pero no vamos a hablar de eso porque aquí le va a quitar todo el tiempo a Francisco. Sí. Lo voy a dejar hasta ahí. Sí, sí, sí. Gracias, Ricardo. Bueno, sobre esta pregunta, ¿para qué voy a decir nada más? Y como no le gusta hablar a Ricardo, pues lo ha dicho absolutamente todo. Sí, básicamente es eso. Que al final, yo también siempre lo digo, si tú te sientes cómodo en DAX y sabes DAX, ¿por qué no lo vas a hacer en DAX? ¿Vale? Pero sabiendo las consecuencias que eso conlleva, sabiendo, acaba de poner Ricardo la página de mi blog donde lo publiqué. Ahí hice un estudio comparativo de una columna calculada, cuánto ocupa dentro de un modelo y cuánto ocupa si la haces en Power Query. Entonces, evidentemente siempre intentar hacerlo todo en Power Query o si puedes en el origen, mejor en el origen. Pero claro, hay muchísima gente que no se siente cómoda con Power Query. Power Query, como he dicho, es que como casi todo lo haces con botoncitos, no sabes ni lo que estás haciendo muchas veces, ¿vale? Pero que se pueden hacer muchísimas más cosas de las que todo el mundo hace con la interfaz, también os lo puedo asegurar que así ocurre, ¿vale? Y sobre todo eso, que lo que hay que tener siempre es un buen modelo y si tienes un buen modelo, DAX va a ser siempre muchísimo más sencillo. Buenísimo. En resumen, algo que repetimos siempre, el modelo es más importante. Con el Sí, modelo es lo más importante. resolvemos muchísimas cosas. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el volumen de información también determina nuestro nivel de conocimiento. Muchos están estudiando Python, R, y en el trabajo manejan sus datos que caben en un Excel. Entonces digo, oye, si tus datos caben en un Excel, entonces ¿por qué podemos ser tan complejos? Entonces yo optimizaría las bases, los conceptos básicos para manejar esa data. Pero como ha dicho Ricardo, si ya me voy a una cantidad grande de información, entonces tengo que saber un poco más de estas herramientas para optimizar. Definitivo.
Acá nos están preguntando que por favor compartamos en el grupo de Telegram. No sé si Ricardo, Francisco pueden compartir. La gente está muy Ahí lo puso conectada. Francisco. No, perdón, lo voy a hacer ahora mismo. Sí. Ahí lo pusiste, Francisco, ¿no? Sí, te lo puse a ti, te lo puse en un mensaje privado a ti, que Ah, creo que ok. ya lo conoces, ya lo he puesto para todo el mundo. Nos pregunta Amílcar Francisco, ¿en qué porcentaje puede reemplazar el Dataflow a un warehouse? Como decía antes, al final va a depender del presupuesto, de lo que te quiera gastar, del nivel de madurez de la empresa y de la necesidad que pretendas cubrir, ¿vale? Yo estoy trabajando en un proyecto, empecé hace año y medio con una consultora, trabajaba en un proyecto y ahora llevo un par de semanas un poco liado porque me he quedado en el cliente final, he cambiado de empresa y me he quedado en el cliente final para ya seguir con ese proyecto el resto de mi vida, mientras que me aguante. Y en ese proyecto tenemos un data warehouse, y luego tenemos data flow. Y claro, mucha gente con la que hablo y se lo explico me dice, ¿por qué tienes un data warehouse y tienes data flow? Entonces, lo que les explico, el data warehouse que tenemos es un data warehouse de integración de fuentes. Trabajamos con 4 o 5 fuentes diferentes de datos y lo que hacemos es integrar toda la información en el data warehouse. Además, en el data warehouse trabajamos la calidad del dato, trabajamos con conversionado del dato, de manera que nosotros tenemos disponible todo el dato, toda la data histórica, todos los cambios que se producen en los diferentes RPs, que son varios, los tratamos y los tenemos en el Data Warehouse. Cuando me ficharon a mí para el proyecto, yo iba a hacer todo el tema de reporting en Power BI y me dijeron, bueno, tenemos un Data Warehouse. Y les dije, no, tenéis un sistema de integración de datos. Un data warehouse analítico no es eso, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Volvemos a construir otro data warehouse sobre el data warehouse? Y yo les dije, no, ahora vamos a construir un modelo analítico y ese modelo analítico, pues ya no vamos a, no tenemos la necesidad de escribirlo, de reescribirlo en SQL. Vamos a coger y vamos a empezar a hacer el modelo analítico en Dataflow. ¿Por qué en Dataflow? Pues porque yo voy a tener una serie de dimensiones que van a ser comunes para todos los departamentos. Trabajo en una empresa que se dedica a la gestión de NPLs y REOs del ámbito inmobiliario, ¿vale? De préstamos y inmuebles, ¿vale? Entonces vamos a tener una serie de dimensiones comunes para toda la empresa, para todos los departamentos, como son el inmueble, son el préstamo, son el cliente, tal, pues todo eso no vamos a tener que transformarlo cada vez que queramos montar un reporte. Vamos a hacer un modelo analítico bien configurado y bien definido en Dataflows que tira directamente de nuestro Data Warehouse y luego vamos a utilizar Power BI para crear los datasets y hacer la capa de reporting. Lo propuse, lo vieron cómo funcionaba y súper contentos de cómo funciona el tema. ¿Vale? Entonces, Data Warehouse, Data Flow, pues siempre que se pueda tener un Data Warehouse, un Data Warehouse. Y si puedes hacer en el Data Warehouse ya analítico con un modelo estrella y hacerlo todo bien, pues perfecto. Pero si no puedes llegar a eso por cualquier circunstancia, Dataflow es una vía y es una vía para trabajar menos y para trabajar menos luego a la hora de tener toda la información centralizada en entidades o tablas en los diferentes Dataflows, ¿vale? Y aparte nos da muchísima versatilidad porque yo puedo montar ya una estructura completa en Dataflow teniendo una capa de staging completa en Dataflow. Yo puedo llevar todos mis orígenes de datos directamente una copia en staging al Dataflow y luego con entidades vinculadas traerme los datos que tengo en esa capa de staging. Es decir, que puedo hacer diferentes capas como en el Data Warehouse, las puedo montar también en el Dataflow. Pues sí tengo que conocer muy bien la infraestructura que tengo, la que quiero y la arquitectura que quiero para montar mi modelo de BI.
Excelente, Francisco. Te escuchaba y decía, el nivel que tú tienes ya es de un arquitecto de soluciones, entonces. Porque estamos Exacto, proponiendo, es que al ¿no? final Dataflow te permite hacer una arquitectura de soluciones. Como yo siempre digo, un BI pero para pobres. ¿Por qué? Porque va a ser muchísimo más barato Claro. que un BI convencional, montar un data warehouse, montarlo en Azure, siempre va a ser muchísimo más costoso que montarlo directamente en Dataflow. ¿Tiene limitaciones? Por supuesto que tiene limitaciones, ¿vale? Pero cada vez tenemos menos. Y si ahora utilizamos, en vez de la licencia Pro, nos vamos a una licencia PPU, pues vamos a poder incluso hacer el incremental, utilizar el motor mejorado y una serie de características que son una maravilla. Y incluso vamos a poder tener toda la parte de Machine Learning que está a disposición en los Dataflow. Buenísimo. Nos pregunta Milcar si puedes explicar lo de la capa de staging con Dataflows. Bueno, al final una capa de staging a lo mejor es un concepto un poco más técnico. Una capa de staging al final es una imagen real del el origen de datos, pero ya en el origen en el que los vas a modelar, ¿vale? Cuando yo hago un data warehouse, siempre voy a construir o siempre voy a procurar, al menos tal y como yo concibo un data warehouse y como me han enseñado, es no voy a trabajar directamente haciendo las consultas sobre el RP. ¿Por qué? Porque si hago las consultas directamente sobre el RP, voy a crear un tráfico Exacto. y voy a perjudicar la performance de los RPs. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una primera capa que va a ser una copia fidedigna de los datos del RP, que va a ser esa capa de staging, ¿vale? Pues esa capa de staging, lo mismo que la montamos en Azure SQL, si vamos a trabajar con SQL, la podemos montar en Dataflow. Simplemente me voy a conectar a los datos y los voy a traer, los voy a importar al Dataflow. Y a partir de ahí, como puedo utilizar entidades vinculadas, yo voy a poder llamar desde un Dataflow a otro Dataflow y ya voy a empezar a hacer mis transformaciones de datos contra la capa de staging, no contra el origen, ¿vale? De manera que la performance del RP no se va a perjudicar, porque yo lo normal es que voy a hacer esas copias en horario que no sea el propio del tráfico normal del RP, y a partir de ahí voy a montar mi analítica de datos. Buenísimo. Ricardo, acá me surge una consulta. El modelo tradicional, el modelo antiguo de BI, era efectivamente extraer los datos todas las madrugadas o toda la noche, ponerlo en un warehouse, en un cubo, procesarlo, tenerlo listo para que la gente lo pueda consumir, pero siempre teníamos el inconveniente, entre comillas, que la información no estaba en línea y tenías que explicarle a los usuarios que tienes información con un día o 2 días de atraso, que en muchos casos no está mal, porque mucha gente habla de la información en línea, pero digo, ¿y para qué quieres información en línea? Oye, quiero ver mi modelo de marketing con el año pasado que lo analices, o el mes último, la semana última, lo tienes. El comportamiento no va a cambiar en un día o en horas. Pero bueno, la gente se emociona mucho por el tema de línea. Pero a la pregunta era, ese modelo tradicional antiguo, que era extraer, tenerlo en un warehouse y de aquí procesar o de aquí hacer las consultas, por lo que nos explica Francisco, se está manteniendo entonces también. Porque Sí, sí, al crear, sí, al extraer y ponerlo en un ambiente sí, sí. intermedio y no pegarle al RP, sigo teniendo. Pero ¿cuál sería la diferencia entonces? Es que no hay diferencia. El modelo de procesamiento de la información analítica ahora versus antes sigue siendo el mismo landscape. O sea, hay un proceso de extracción, un proceso de transformación y un proceso de carga. Y la información, tú tienes alternativas para verlas en tiempo real, pero son puntuales. O sea, la analítica se hace para ver datos a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Power BI tenemos alternativas para ver cosas en tiempo real, pero yo siempre les recomiendo a los clientes que me dicen que quieren ver algo en tiempo real, o cuando surge una pregunta en algún foro, en el grupo de Telegram, pero ¿qué quieres ver en tiempo real? Exacto. Necesitas ver en tiempo real las ventas de los últimos 5 años y cómo se desmejoraron versus el quinquenio anterior. O sea, no, yo es que yo necesito monitorear algunas plantas. Bueno, pero entonces necesitas una semana de información.
hazlo distinto, porque las herramientas de BI en general te ofrecen alternativas para hacer BI en tiempo real, la mayoría, y Power BI y análisis servicio tabular no es una diferencia. De hecho, yo aquí estoy seguro que ya Francisco lo vio, porque Francisco está en todo desde hace tiempo. Ya ahí está en el tema, ya teníamos streaming datasets en Power BI y ahora vienen los streaming data flows. No voy a decir nada porque aquí está Francisco. Yo voy a hablar un poco, 2 minutos más de lo que yo conozco. Cuando tú haces una inversión en BI, tú no necesitas hacer ese BI para hacer un reporting operacional. De hecho, hay alternativas. Hay, por ejemplo, Operational Data Store, que son como Data Warehouse, pero de lo operativo para ver eso. Hay técnicas. Pero el landscape tradicional no ha cambiado, ha evolucionado y ha mejorado. Y ahora hay alternativas, ahora todo es más rápido. Entonces, el mundo ahora está mucho más movido, la información tiene que estar más rápidamente en manos de quien toma las decisiones y algunos elementos necesitan estar en tiempo real, definitivamente. Pero esa es la excepción y hay técnicas particulares para ello. El tema de Internet de las cosas también se considera parte de Big Data, BI. Yo no, eso es, aunque no es un informe que va a ver un usuario, yo necesito que si una máquina se va a dañar, eso se sepa al momento, se vea al momento, y eso tiene sus alternativas y hay herramientas para ello y las herramientas de explotación de datos como Power BI tienen considerado esos casos de negocio y sus maneras de solucionarlo. Como les dije, por ejemplo, en Power BI tenemos los streaming dataset, ya Francisco les va a hablar de los streaming data flow, y por ejemplo, el martes en el Power BI Application Summit ya hablaron de las tablas híbridas. Las tablas híbridas son un nuevo tipo de tablas en Power BI donde vas a poder tener una parte congelada, ¿verdad? Por ejemplo, los últimos 5 años. Luego vas a tener todo el año actual en actualización incremental y lo de esta semana lo vas a poder tener en real time con Direct Query, por ejemplo. Entonces, claro, ahí resuelves como que todo al mismo tiempo. Cuando necesitas tener un escenario como eso, yo seguiría recomendándole a la gente, a mis clientes, a quien sea, que los temas con Direct Query aparte, en modelos aparte cuando se pueda. No, no se puede. Yo necesito tener, cuando vea la de hoy en Direct Query, cuando vea todo, bueno, genial. Tenemos la tabla híbrida, que creo que técnicamente es uno de los mejores anuncios que hicieron el martes, ¿no? Pero son técnicas, o sea, Business Intelligence es un mundo y hay técnicas, las técnicas normales para la información analítica de largo plazo y las técnicas para lo que necesite estar siendo analizado en real time o near real time, que es la realidad, o sea, cercano al real time. Y técnicas para mezclar todo. Y ahora lo dejo con Francisco y los streaming data flow. Buenísimo, qué buena noticia, Ricardo, espectacular. La verdad que eso hay que reprocesarlo otra vez, ¿eh? Lo que acabas de decir. Sí, Buenísimo. definitivamente. Sí, Bueno, bueno, tampoco estoy muy enterado del asunto porque ya os digo que he estado un poco desconectado estas semanas con el cambio de trabajo, pero básicamente va a ser eso, que vamos a poder tener en Dataflow la información en tiempo real. Pero yo creo que Ricardo ha dado la clave, es que un modelo de BI no tiene que responder a qué está pasando ahora mismo, ¿vale? Eso va a ser una excepción. Nosotros con un modelo de BI lo que vamos a responder es qué ha pasado a lo largo del tiempo. Entonces, el tener un delay de un día es que es lo más habitual del mundo. Entonces, si vamos a tener un delay de un día, porque lo vamos a tener, pues lo que sí se hace necesario es que utilicemos muy bien toda la arquitectura que vamos a utilizar para la carga de datos, perjudicar lo mínimo imprescindible a los transaccionales, ¿vale? Porque yo cuando empecé en esto me pasó más de una vez, que es que el cliente quería las cosas actualizadas cada 4 horas y como tú querías que el cliente estuviera contento, se lo ponías cada 4 horas y decías, joder, si al final todo el modelo analítico que tengo me está tardando 1 hora y media en actualizar todo y cada 4 horas lo tengo que hacer, pues ¿cuándo va a trabajar la gente con el transaccional? Cuando tuvieron sus 2 primeros bloqueos, me dijeron, chico, vamos a cambiar a lo que tú nos decías, que tenías toda la razón del mundo, y vamos a trabajar con los datos de ayer. Pues es que al final es eso, es que ¿qué incidencia va a tener en tu análisis lo que haya pasado hoy? exacto. Exclusivamente, es algo que sea algo
puntual, como dice Ricardo, de plantas, de Internet de las cosas, y para las que tenemos otra serie de herramientas, incluso podemos trabajar también con Power BI, pero de otra forma, ¿vale? Pero no mezclando churras con merinas. Perfecto, buenísimo. Bueno, amigos, la verdad que tenemos para conversar todo el día. Yo, mientras hablan ustedes, se me ocurren las preguntas, pero bueno. Ricardo, cuéntanos un poquito qué estás haciendo, dónde te pueden encontrar, cómo te ubican en tus redes. Mira, yo estoy en el grupo de Telegram, casi siempre estoy allí respondiendo cosas y ahí Francisco puso el enlace. Tengo un blog y un canal de YouTube que se llama BI2 Data, BITO Data, como Business Intelligence a Data, BI2Data.com y un canal en YouTube que se llama igual BI2 Data, que tengo algunos tutoriales allí y mis charlas en eventos y todo eso. Me pueden ubicar en Twitter y en LinkedIn como Nexus 150. Así es, con N de nene y X. Nexus 150. Así estoy en LinkedIn y en Twitter. Y bueno, por allí me verán. En LinkedIn estoy muy activo, más que en Twitter también algunas cosas, pero en LinkedIn es donde más me muevo, porque es donde más disfruto, ¿no? Twitter lo tengo para estar en línea con la gente de Power BI a nivel mundial que se mueve más por ahí en inglés y bueno, para estar enterado de todo, por ahí me entero de más cosas que en el blog de Microsoft, de todo me entero de una vez, porque tengo ahí a todos los de Power BI y cuando dicen algo o ponen un tweet, parece como la administración de Trump, todo lo anuncian por tweet. Entonces, ya de una vez ya, antes que publiquen las cosas en el blog de Power BI, ya las conozco, pues. Pero me muevo mucho por LinkedIn. Y nada, síganme en YouTube para hacer más contenido. No tengo mucho ahora, pero estoy a la orden de cualquier cosa. Me pueden escribir por cualquiera de los canales. Perfecto. Francisco, ¿y a ti? ¿Cómo te ubicamos, Francisco? Pues yo, mi blog es powerbisp.com, ¿vale? SP es de español porque soy un fiel defensor de la Cervantes. cultura hispana y del lenguaje español. No hablo inglés, ni lo pretendo, ni lo hablaré nunca. Entonces yo siempre todo lo escribo en castellano y voy a dejar el enlace. Ese sería el blog. Lo tengo un poco parado los 2 últimos meses, no he hecho nada. Recuerdo que lo último que hice a nivel de comunidad, aparte de la participación en el grupo de Telegram, que le he bajado un poco, lo último que hice lo hice con Miguel en el evento de Temixa en febrero. Desde entonces, pues por temas laborales he podido hacer poquita cosa, ¿vale? Pero estoy preparando muchas cosas y pronto voy a sorprender con bastante contenido. Y mi LinkedIn, pues Francisco Muyor, me podéis encontrar y estoy a disposición de todo el mundo para lo que necesitéis. Buenísimo. Mira, ahí coloqué en el chat también, y solo para molestar a Francisco y no mientras hablaba, para que parezca que es la página de él, el vínculo bueno, no sé, los que no conocen la iniciativa, el Power Quiz, es un concurso que hacemos mensualmente de Power BI y otro de Power Platform para quien le interese. Ahí está No el está, vínculo de perdón, LinkedIn. Ricardo, no están los links, no, no los vemos. Ah, perdón, debe ser que lo puse directamente a nosotros nada más. Ah, efectivamente. Se lo envié a Francisco nada más. Me envía a mí, sí, es que me Eso quiere es. mucho, Ricardo. Sí, sí, te sigue, te Vale, sigue. no, y tengo que hacer un curso de Zoom. Ahí Ahí está. está. Es un concurso que hacemos por Kahoot mensualmente Pero, de Power BI. Ricardo, espero que tú ya no participes, porque si participas tú ahí, ya, ¿qué le queda No, al no puedo resto? participar, no puedo Ah, ok, participar porque soy el presentador, este es en Ya español. presentador. ok, ok, ok. Sí, sí, Ricardo está entonces, especializado en ganar el de los gringos, que creo que en la última edición exactamente. ha ganado como 6 y encima hubo una vez que me convenció y a pesar de ser en inglés fui y quedamos primero y segundo. Entonces, Ah, no Sí, te este es puedo creer. demasiado, Ah, demasiado crack. Y yo le decía, no es que tú buenísimo. no sabías inglés, pues bueno, pero lo compenso con lo que sé de Power BI. Qué buena, Dios Qué mío. crack, vale. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Bueno, yo igual voy a compartir cuando ahora les retransmita el video, que lo estamos grabando todo, voy a compartir sus redes también para todos los que no han podido tomar nota. Y bueno, me queda a mí darles una buena noticia. Si me permite, por favor, Ricardo, Francisco, nosotros en Temixa hemos organizado una especialización en Power BI y déjenme contarles que Wow. tenemos a Ricardo y a Francisco
como instructores principales de esta especialización. Así que están invitados. Acá les voy a compartir un poquito, por favor, un segundo nada más, un poquito de... Vamos a ver dónde está. Esta es la especialización. Miren, les cuento un poco rapidito. La especialización es un esfuerzo interesante que hemos hecho para agrupar algo que hemos visto que está un poco disperso en las redes o en las ofertas que se hacen. Primero, hay un primer punto en la especialización que es una especialización específica en lo que es BI, donde hacemos modelamiento, ya hablamos de modelamiento, hacemos algo de Excel para que la gente entienda los conceptos básicos inicialmente con Excel, como son Power Pivot, Power Query, que luego se repiten en Power BI. El tercer curso es uno de Power BI. Hacemos un cuarto curso donde vemos DAX. No, ya antes teníamos todo junto, Power BI con DAX, pero DAX es todo un mundo, así que lo hemos separado. Hasta ahí van 4 cursos. Y el quinto curso de la especialización es un introductorio a lo que es Azure. Hoy día, por ejemplo, comienza el curso de Azure. Si alguien quiere, pero es el curso de Azure de un grupo anterior. Si alguno de ustedes quiere participar en la sesión de hoy de Azure, que va a ser muy interesante, por favor nos escribe y les vamos a dar el link de acceso para que por lo menos estén presentes en la primera sesión y de ahí puedan ustedes decidir. El segundo tema importante de esta especialización, que también veíamos que hacía falta, era desarrollar un temario para la certificación. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, el primer punto, que es la especialización inicial, más que algo conceptual, es algo práctico. Entonces, esta especialización que estamos viendo acá en el primer punto, bien, es algo que tú desarrollas para que el día siguiente ya estés haciendo cosas en el trabajo. Un concepto básico intermedio de estas herramientas. Pero si quiero certificarme, entonces tengo que desarrollar un temario. Algunos nos han estado escribiendo y decían, profesor, pero ¿por qué tan pocas horas en el temario? Porque se supone que tú ya tienes base aquí. O sea, no es que en el temario desarrollamos de cero los conceptos, no. Usamos lo que ya explicamos aquí para ir un poquito más rápido en ciertos puntos del temario y detenernos en aquellos conceptos que no hemos visto en la parte anterior. Por ejemplo, en la parte del servicio, que entran por ahí algunas preguntas en el examen de certificación, que son temas muy, muy interesantes para conversar. Y como tercer punto están las masterclass. ¿Qué cosa es lo que pensamos nosotros? Que tú te puedes preparar en un nivel técnico básico intermedio, certificarte en Power BI, pero todavía te falta un siguiente nivel como para que puedas estar mejor preparado en el trabajo. Por ejemplo, lo que hemos conversado el día de hoy con Ricardo y con Francisco y que podríamos ver con más profundidad para poder aportar, para poder hacer agentes de cambios en el trabajo, tiene que detallarse. Por eso que las masterclass que estamos proponiendo y que están programadas son, primero, analítica avanzada con Pablo Moreno. No sé si por ahí ustedes lo conocen, Ricardo, Francisco. No creo que lo conozcan a Pablo Moreno, pero bueno. Ok, Pablo Moreno nos va a acompañar en ese tema. Vamos a ver después el tema de DAX avanzado con Ricardo Rincón, por supuesto. Ya se imaginarán, ese masterclass va a estar reventando. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, hace muchos años, había un profesor que editaba su clase en un auditorio. ¿Y por qué lo hacía en un auditorio? Wow. Porque los alumnos no cabían en el salón. Se metían por las ventanas. Y yo me imagino tu clase, Ricardo, va a ser igualita quizás. Uf, Ok, claro que sí. muy bien. Espero. Bien, después vamos a tener a Francisco hablando de data flows. Así que con lo que hemos escuchado el día de hoy, yo realmente desconozco mucho del tema, pero ya me entró el bichito, Francisco, porque es una buena alternativa para muchas cosas que hemos hablado. Y miren, lo tenemos súper desarrollado. Finalmente, esto es otro lujo. Vamos a ver visualizaciones avanzadas y ni se imaginan con quién. Con Claudio Trombini. No sé si alguno de ustedes lo conoce a Claudio. A mí me encantó la charla. Oh, eso. Sí, la vi contigo, habló contigo, me encantó, sí. Sí, él, la verdad que Espectacular. un personaje. Así que ya se imaginarán, tenemos un grupo, acá me falta incluir a John Jairo Vergara. John Jairo Vergara lo estamos incorporando aquí porque necesitamos que nos expliquen el tema de DATS. Antes yo lo hacía, pero creo que John lo va a hacer mucho mejor. La parte académica que él tiene, la hemos visto, así que vamos a promover esa parte y después que John nos dé los fundamentos de DATS, entra Ricardo Rincón a completar con una cereza esta parte. Así que bueno, este es el esfuerzo que estamos haciendo. Yo creo que es una buena propuesta porque en el mercado hasta ahora no he visto algo similar, pero ya les vamos a pasar el detalle para que puedan participar. Bien, están todos invitados.
Bueno, Ricardo, Francisco, yo la verdad no quiero quitarles mucho tiempo. La idea del conversatorio del día de hoy era estar más o menos una hora, como se les había comentado, pero tenemos temas, tenemos todo el día para hablar realmente con ustedes. Si me permiten, solamente me gustaría darle la posta a dos personas del público para que nos comenten algo y con eso cerraríamos, ¿les parece? A ver, alguien que levante la manito, por favor, y que nos quiera comentar algo. No sean tímidos, miren, están procesando, ¿ah? A ver, ¿quién nos quiere Sí, yo levantar? creo que todavía está. Ahí está, Argenis. Vamos con Argenis. Adelante, Argenis. ¿Cómo estás? Buenas tardes, porque tú estás en España, ¿no? Puedes activar tu micrófono, Argenis. Argenis creo que está en Barcelona también. Barcelona, sí. Mientras Argenis se prepara, vamos con Amílcar. Hola, Amílcar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? ¿Cómo están, Dios? Perdón. Cuéntanos, Tranquilo. Amílcar, por favor. Nada, bueno, acá disfrutando de la charla, excelente. Nada, un montón de tips me llevo. Eh, Nada, genial escuchar gente, bueno, con tanta experiencia y que vienen trabajando con esto hace tiempo. Nada, se aprende un montón. La verdad que es genial la charla, me gustó mucho. Yo le quería hacer una pregunta, si se puede, como última. Eh, Primero que me quiero anotar la sesión esa de Azure, la sesión de Azure, le mando un mensaje. Y el tema, digamos, yo hoy estoy como una consultoría como visualizador, digamos, ¿sí? Pero bueno, siempre veo como que hay mucho por el lado de atrás, de la parte de datos, arquitectura, ingeniería, digamos. ¿Un visualizador termina siendo de alguna forma como un arquitecto de datos a la larga? ¿O hay mercado para solo para los visualizadores de alguna manera? ¿O es un mix de modelado de datos y visualización que terminamos siendo arquitecto a nivel de data warehouse? ¿O hay mercado en general para solo la parte de visualización y modelado con Power Query, digamos? Mira, yo creo que aquí los dos o los tres tenemos cosas que decir, ¿no? Hiciste una pregunta para cerrar, pero esta pregunta nos da para otra hora. Realmente, Amílcar, siempre yo he considerado que dentro de tecnología, ahora están surgiendo las nuevas ramas, como por ejemplo el tema de DevOps, que también son perfiles que requieren saber de todo. Pero antes de eso, el rol de un analista de Business Intelligence, yo siempre pensé que era el más complicado y el más completo que había dentro de IT, cuando Business Intelligence todavía se consideraba que era parte de IT. Yo creo que ya está saliendo de ahí, porque un analista de BI tenía que entenderse con la gente que maneja los datos, con el modelado relacional, y tenía que entenderse también con la gente del negocio. O sea, eso no lo consigues en cualquier persona, y son skills que ni siquiera te los enseñan en ninguna parte. Tienes que irlos aprendiendo en la vida, digamos, en los trabajos que vas teniendo, porque o te formaste como técnico o te formaste en el área de negocio, ¿no? Entonces, de alguna manera, antes un analista de BI se consideraba que tenía que manejar un conjunto de competencias bien amplias, desde la psicología hasta el tema de base de datos, ¿no? Y todavía en cierta forma es así, pero tú puedes escoger también lo que tú quieres hacer, ¿no? Bueno, dice, yo quiero ser visualizador y yo no quiero tocar el tema de data management, por ejemplo, base de datos. Puede ser que siempre sea necesario que manejes un poco, ¿ok? Yo no trabajo, por ejemplo, ahora con data mining, pero algo conozco de data mining, ¿ok? Y sé hacer algo de data mining también con algunas herramientas, ciencia de datos, para poder entenderme con la gente que trabaja en esas áreas. Tú vas a estar como visualizador y vas a depender de modelos de datos hechos por ti, pero que dependen de los datos que hace otro. Entonces, si sabes un poco de lo que hacen esas personas, va a ser más difícil que te digan alguna mentira o que te digan que algo no se puede cuando sí se puede. Otra cosa que lo preguntaban también en el grupo de Telegram, alguien preguntaba lo mismo que tú, pero es que a mí me contrataron como analista de Power BI. Eso es un término muy amplio. O sea, te pueden contratar como analista de Power BI o como desarrollador de BI y entienden que tienes que saber un poquito de todo. O sea, que si te ponen con Azure y con SQL lo vas a agarrar rápido y que si te ponen a hacer un poco de Python y Data Science lo vas a agarrar. Eso es una cuestión que hay que cuando vas a tomar un trabajo nuevo, que tiene que quedar lo más claro posible y revisa las condiciones de tu contratación, porque capaz te dicen que vas a trabajar con Power BI, pero tu contrato dice otra cosa y no hay oportunidades de Power BI y seguramente vas a preferir tú que te den un trabajo en otra cosa que de repente quedarte fuera del mercado laboral, ¿no?
Digo entre comillas, porque ahorita una persona que trabaja con Power BI es difícil que se quede fuera del mercado laboral, o sea, está bastante demandado. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, yo soy en mi trabajo, yo trabajo aquí en una consultora acá en España, se llama Bismarck, y yo ahí soy especialista BI senior, no Power BI, soy especialista BI. Solo trabajamos con Microsoft y trabajamos todo el stack de Microsoft. Yo trabajo exclusivamente con Power BI y análisis service tabular, pero no porque sea mi trabajo, o sea, yo soy un especialista senior y la verdad que yo conozco de herramientas de TL, tengo mucho tiempo en esto y me podrían perfectamente dar mañana un proyecto de otra cosa. Entonces ahí ya van tus decisiones personales, o sea, la mía es que si yo estoy en un trabajo donde no puedo estar la mayor parte del día, pues no va a ser toda, trabajando con Power BI, DAX y Power Query, yo paso de ahí y voy y busco en otro lado. Por ejemplo, hay un tema contractual y hay un tema de decisiones personales tuyas. Entonces, si tú quieres ser visualizador, lo mejor que tú puedes hacer es ser cada vez más experto en eso, porque siempre habrá campo para alguien que sea muy experto en visualizaciones, como por ejemplo, por decir una persona en este momento, Trombini se llama, ¿no? Que lo acabas de mencionar, Miguel, que estuvo contigo. Claudio Ese Trombini. señor, te puedo asegurar que tiene campo como visualizador donde él quiera, porque es experto en eso. Y entonces, entre más experto seas tú vas a escoger a dónde vas y tú vas a sentarte y tú vas a decir, yo soy un experto en visualización, yo he trabajado, yo también conozco mucho del tema, he estudiado muchos libros, me gusta mucho el tema de visualización, pero no es mi trabajo, yo lo puedo hacer, pero yo combino eso con si se quiere, el core de mi trabajo es análisis de datos, hacer modelos de datos y hacer DAX. Pero también hago visualización y considero que lo hago muy bien. Bueno, me lo dicen, no me lo voy a decir yo mismo, pero hay personas que se dedican exclusivamente al tema de visualización de datos, a ver un dashboard que tú hiciste y decirte por qué está mal en cuanto a los colores, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es lo que tú quieres para ti, tienes que prepararte, tienes que ser experto para que no te pongan a hacer muchas cosas, porque piensa que tú tienes una empresa y tú vas a contratar a alguien y tú necesitas que esa persona tenga trabajo. Capaz es difícil conseguirle trabajo a esa persona si solo visualiza. Yo necesito que haga un poco de todo, sobre todo en niveles donde eres junior, ¿no? Si tú estás empezando es difícil encasillarte. Encasíllate hasta donde puedas, haz el trabajo lo mejor que puedas para que no te muevan, para que te pongan a ti a hacer la visualización de todos los proyectos y tus compañeros estén en un poco de todo y tú como eres el mejor estés visualizando nada más. Y cuando ya tengas un nivel de experticia, tengas algunos años, ya tú puedes poner condiciones y tomas tus propias decisiones y lo que te digo es que hay mercado. Hay mercado, pero para gente que tenga mucha experticia en eso, porque complementas muy bien al resto de los analistas de la empresa que sea, bien sea que estés en una consultora o que estés en una empresa donde trabajas en un área de BI, por ejemplo. Entonces, es complicado, sobre todo empezando es difícil que tú digas, yo soy visualizador nada más. Es muy, muy difícil, pero no imposible. O sea, eso tiene que ver con una promesa que tú te hagas a ti mismo de tomar experticia en eso y con lo que tú quieras, pues, y con el mercado, obviamente. O sea, pero mercado hay, pero no para contratar un analista junior que haga eso nada más. Yo considero que no. Ahora, mercado para un experto, muchas empresas quieren un experto en visualización de datos, que se haya comido todos los libros de eso, que haya estudiado temas de colores, que haya estudiado temas de UX, porque el tema de visualización de datos no es pintar. También solo pintar, lo que vas a pintar ahí, qué vas a pintar, cómo lo vas a pintar, eso tiene un trasfondo psicológico, sociológico, o sea, es súper complejo. Entonces, si te gusta, especialízate, haz cursos, haz todos los cursos que puedas, cómprate los libros, los de Cole, no me acuerdo el apellido de ella, Storytelling with Data, los de Stephen Few, Show Me the Numbers, cómpratelos todos, estudiatelos todos, los vuelves a leer, así como yo estoy con el de DAX leyéndolo todos los días, o con todos los libros de SQL, Francisco también está todos los días con Dataflow, y por eso es tan especialista en eso. O sea, lo puedes hacer, pero es una promesa que tú te haces a mediano plazo. De entrada te recomiendo que setees, porque el landscape de datos es muy amplio y en alguna gama tienes que trabajar. Capaz no quieres estar en ingeniería de datos, ¿okay? O en data management. Entonces, bueno, haz visualización, pero también haz un poco de DAX para que hagas análisis y aprende un poquito de data science con Azure Machine Learning. O sea, ubícate en un rango del espectro, desde la parte más técnica hasta la parte más de negocio. Por ejemplo, la propia persona que hace análisis de negocio, el análisis de negocio, también yo lo veo como parte de la visualización. Entonces aprende negocio,
aprende a entender al usuario para que donde tú trabajes sepan que te mandan y tú puedes hablar con los usuarios, escucharlos y relevar o tener una información de qué es lo que el usuario quiere saber, ¿entiendes? Y de lo demás aprende un poco, pero tú mismo eres el que vas a sembrar tu camino hacia poder hacer una sola cosa y la experticia que tú tengas en eso. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Éxito, Muy bien. Amílcar, mucho éxito y sé que lo vas a lograr. Gracias, gracias. Perfecto, gracias, Amílcar. Bueno, amigo, Francisco, no sé, perdóname que abuse, pero hay una pregunta que puede abrir un hilo de años, meses o semanas. ¿Cuánto debo de cobrar? Nos pregunta Juan Pérez. Pero a Juan le está pasando Imagínate, lo que le pasa a mucha gente, ¿no? A mí me llaman algunos alumnos, profesores, me han propuesto un trabajo en otro sitio, se han enterado que yo ya manejo mi Power BI, estoy haciendo dashboards, en el trabajo me odian porque yo soy del negocio, no soy de sistemas, y con la gente los gerentes que ven mis dashboards me dicen felicitaciones, hoy tú eres de sistemas, ¿no? Y no, yo soy un analista comercial y estoy haciendo cosas, y tiene sistemas encima de él fastidiándole. Y lo que pasa con estos casos es que la gente de soporte de sistemas le cierra puertas. No sé si ustedes lo han vivido. No pueden publicar. Algunos me decían, profesor, no puedo publicar. Entonces importa el dato. Porque el otro también es importar tu PBX, no lo puedes importar. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a Juan, Francisco, de tu punto de vista? Él dice que está migrando, está en una empresa, pero le están proponiendo trabajo en otro sitio. ¿Cuánto bueno, debería cobrar? ¿Qué pregunta yo más soy, abierta? yo soy quizá la persona menos indicada para responder a esa pregunta, porque es que el problema que tengo es que soy incapaz de tarificar mi propio trabajo, ¿vale? Me cuesta muchísimo. Yo recuerdo, además lo recuerdo con muchísimo cariño, la persona que me introdujo en el tema del análisis de datos y no hace mucho, fue hace solo 8 años. La primera vez que me explicó el negocio que él tenía en mente, yo le dije, pero ¿van a pagar por eso? ¿Las empresas van a pagar por esto que tú me estás diciendo? Luego surgió Power BI y lo cambió todo. Ahora las empresas no solo me pagan por eso, sino que se pelean por mis servicios, ¿vale? Entonces, desde aquel entonces he cambiado muchísimo, pero sigo teniendo un problema a la hora de ser capaz de tarificar. Evidentemente es que va a depender de muchísimos factores, va a depender pues, de la dedicación que necesite el proyecto, va a depender de ser capaz, yo no lo he conseguido nunca, de ser capaz de decir este proyecto va a durar X horas y que se cumpla, porque en el mundo de los datos y en el mundo de la informática ya sabéis que eso no se cumple nunca, ¿vale? Entonces va a depender de muchísimos factores. Al final, pues lo que hay que calibrar un poco es la necesidad que tenga la empresa, el valor que vas a aportar, ¿vale? El valor que vas a aportar, tu nivel de expertise. Entonces, ¿cómo pones un precio a eso? ¿Cómo es muy, 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 muy complicado? Al final es decir, bueno, pues quiero ganar X con ese proyecto, vamos a probar y seguramente siempre te vas a quedar hasta corto, siempre te va a pasar. Yo he hecho proyectos, yo empecé a trabajar, la primera empresa en la que empecé, trabajábamos por 100 euros al mes simplemente para mostrarles nuestro trabajo. Y 100 euros al mes era algo simbólico para que nos dejasen trabajar en su empresa. Entonces, es una pregunta muy, muy, muy complicada en ese sentido. Yo le pregunto a Francisco cuánto está cobrando y yo digo la misma tarifa. No, esa es una buena referencia. Sí, es muy complejo, es muy complejo. Pero, no sé, en Perú, por ejemplo, un analista con cierta experiencia y cierto alcance podría estar en sus $3.000 más o menos, en Perú, ¿ah? Mensualmente, en una empresa. Sí, mensualmente. Pero ya O sea, pero como sueldo, Miguel, como sí, como sueldo. sueldo. Pero ya una Mira, persona yo, que va, perdóname, una persona que ya va a dar resultados, o sea, no que va... claro, 3.000 es un senior, digamos, un Sí, sí, senior. sí, Y sí. entiendo que en Sí. Perú eso es un sueldo altísimo, ¿no? Más Yo, o menos, más o menos. más o menos, la única recomendación que yo puedo dar, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, tú deberías tomar lo que tú cobras en la empresa donde tú estás, suponiendo que te pague lo que debes cobrar de acuerdo a tu nivel. Vamos a suponer, si es, no sé, $1.000 al año, por decir algo.
la empresa por ti a nivel mundial en general, en unos países más que otros, paga los 1.000 que te paga a ti y paga otro conjunto de cosas, entonces tú terminas costando el doble de eso. Eso se llama el factor laboral. Tú terminas costando $2.000 al mes si tú cobras 1.000. Entonces multiplica eso por 12, lo que tú cuestas, entre la cantidad de horas que trabajas, resta vacaciones, todo, y eso es lo que paga tu empresa actual por ti por una hora de trabajo. De ahí para abajo no cobres, porque estás cobrando menos que en la empresa donde estás trabajando fijo, digamos. De ahí para arriba, compárate con el mercado laboral, debes tener amigos en el área. Si no tienes amigos en el área, fíjate en páginas de freelancer, que tampoco son una muy buena referencia porque estás compitiendo contra gente en otros países que cobran muy bajo, pero trate de buscar alguna referencia de cuánto se está cobrando para ver si tú estás muy por debajo o muy por arriba. Y siempre cobra, digamos, si no tienes nada, no tienes ninguna referencia con nadie, cobra con la fórmula que te dije, de más o menos el equivalente en horas que te paga tu empresa, con un poco más, digamos, de contingencia, si te sientes bien y te sientes feliz trabajando por esa cantidad. Si la ves muy baja, pues claro, la empresa donde tú trabajas te está dando estabilidad, por eso se dice trabajo en dependencia, porque tú dependes de esa empresa. Si te botan, te quedas sin trabajo y sin sueldo, ¿no? La persona te está pagando unas horas y ya. Si te sientes incómodo con esa cantidad, súbela hasta donde tú consideres, pero no bajes de ahí. Y no regales el trabajo, porque si ya tú estás, a menos que sea, tú trabajas ahora con Excel y quieres aprender Power BI y no tienes experiencia práctica, y lo que quieres es aprender, no es que tú eres un experto y vas a, no, bueno, entonces ponlo al precio que sea, porque lo que quieres es trabajar, lo harías hasta gratis, pagarías por hacer el trabajo, pero si ya tú tienes el nivel para dar solución rápido, haz esa fórmula, y de ahí, desde la base que te estoy comentando, hacia arriba, donde tú te sientas cómodo, porque tú vas a trabajar en las noches y los fines de semana y vas a dejar de estar con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos. Entonces, donde tú te sientas feliz con ese monto. Y si no ganaste el proyecto, no importa, porque capaz trabajando por menos no te ibas a sentir bien, pues. Pero lo mejor es buscar una referencia, algún amigo, así como nos estás preguntando a nosotros. Pero lo que pasa es que puede ser muy distinto lo que cobres en Perú, de lo que cobres en Argentina, de lo que cobres en España, o en Inglaterra, o en Estados Unidos. Entonces eso también tienes que verlo. Pues si hablas inglés, entonces trata de buscar trabajo hacia Estados Unidos, que Australia, que pagan tarifas por hora mucho más altas. O sea, puedes cobrar por hora, no sé, 200 euros, 150 euros si eres experto, 100 euros, 50. Aquí en España un consultor senior, digamos, te cobra 60, 70 euros la hora. Un senior, digamos, en Power BI, capaz en otras tecnologías como SAP cobran lo mismo, cobran más, cobran menos. Entonces, tiene mucho que ver con oferta y demanda. Ahorita los consultores de Power BI son muy demandados. O sea, y que sepan trabajar con DAX y que sepan trabajar bien con los modelos de datos son bastante demandados. Entonces, es cuestión de buscar las referencias principalmente, porque es difícil tú mismo decir voy a cobrar tanto, ¿no? Tienes que ver cómo eso responde a leyes de mercado. Entonces tienes que ver cuánto están cobrando los que trabajan con Power BI, no sé con qué trabajas tú, cuánto están cobrando los que trabajan con Power BI cerca de tu entorno o parecidos a ti, con tu mismo nivel de skill. Por eso es bueno también estar en comunidades, en grupos, con gente como tú, porque entonces así puedes ir preguntando ese tipo de cosas. Y entonces alguien te dirá, bueno, yo cobro tanto. Bueno, entonces esta persona me dijo 20 euros y yo estoy cobrando 60, por eso es que no me dan ningún trabajo, ¿no? Y cosas por el estilo, pues. Pero no hay un número que tú puedas decir esto. Y eso cobra por hora. Luego las horas que tiene un proyecto ya entraríamos en otra discusión, que fue lo que dijo Francisco. O sea, ya sé cuánto voy a cobrar por hora. Ahora, ¿cuántas horas son? Bueno, eso ya Sí, es complejo. muy complejo. Sí, sí, sí. Bueno, me preguntan aquí, ese sueldo que yo he comentado, ¿de qué rubro es? No, bueno, es un sueldo, los $3.000 es algo que yo he escuchado, como dice Ricardo, de amigos, gente que conozco, analistas de bases de datos, gente en Power BI, y ese es un sueldo promedio para alguien que ya es un senior, ¿bien? No el que está empezando. Pero lo que dice Ricardo es muy importante. Si tú quieres aprender, no hay mejor manera de aprender estando dentro de una empresa, porque te chocas con la vida real, con problemas reales, y aprendes. Así que si estás aprendiendo, el sueldo no importaría, Eso es correcto. excepto, Efectivamente. excepto que tengas responsabilidades y que tengas que tener que cubrir una canasta básica, ¿no? Tendría que ser de ahí para arriba. Pero después, mientras estés aprendiendo, el sueldo... Si vives con tus padres, eres joven, vives con tus padres, no te están presionando para que te mantengas y tienes dos ofertas de trabajo y una
es más dinero que la otra, pero no vas a aprender lo mismo, es preferible tomar la más baja, donde vas a aprender más, donde te van a presionar más para desarrollarte rápido. Efectivamente, Miguel, ese punto no lo toqué, pero tal cual. O sea, es parte de la decisión cuando uno decide ir a una empresa u otra, es eso, no es solo económica, sino ver dónde vas a aprender más. Y en el área de nosotros, donde, como dice Fran, abundan las ofertas, puedes escoger cuál te conviene más a ti para desarrollarte hacia donde tú quieres. Entonces, el chico que dijo lo de visualización, Amilcar, hay empresas que buscan especialistas en visualización, ¿no? Entonces, capaz le conviene a él más estar ahí porque al leer el perfil ves que va más orientado a lo que tú quieres, aunque ganes menos, que irte a otro donde te va a pagar más, pero vas a tener que hacer lo que no te gusta durante 8 horas diarias, que es el tema de ir a hacer SQL y modelo relacional, que ya quedó claro que no te gusta eso, Milker. Entonces, lo vas a tener que ir a hacer 8 horas diarias. Mejor agarras un poquito menos, pero te vas a donde eres feliz y haces lo que te gusta hacer. Pero cuando uno hace las cosas que le gustan, quedan mejor hechas. Perfecto, buenísimo. Bueno, amigos, el tiempo se nos pasó. Yo, la verdad, feliz de seguir conversando con ustedes. Claro. Muchísimas gracias. Por allá van a ser las 6 de la tarde, ¿no? Sí, 1/4 para las 6. Muy bien. Bueno, buenísimo. Francisco, Ricardo, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchas gracias por ser parte del equipo y que estén bien. Por favor, cualquier cosita que quieran comentarnos, nos escribimos y estamos a la orden. ¿Listo? Un gusto. Saludos a la gente que nos ha Saludos. seguido. Miren, la gente que comenzó sigue igualita. Nadie se ha movido. Ahí están todos ahí todavía. Todos muy enganchados. Eso es bueno. Hay saludos de México, saludos de Sebastián. Fernando también nos saluda desde Uruguay. Víctor. Bueno, los saludos siguen gente de Chile. Todos agradecidos. Nuevamente, Ricardo, Francisco, que estén bien, cuídense mucho, nos vemos. Y vamos Gracias por invitarnos, Miguel. No, Gracias, por Miguel. Un saludo. hasta luego Chao, con los Miguel. Chao, demás. Fran. Cuídense. Hasta luego. Éxito, Fran. Me cuentas luego cómo quedan tus chicos ahí en el ajedrez. Sí. Buenísimo. Cuídense, amigos. Hasta luego. Nos vemos. Chao.